A partir de hoy comenzaremos una nueva serie. Esa serie se le va a denominar, o ya se le denominó así, la base de nuestra salvación. Y es debido a que tengo mucho cargo, a que nuestra iglesia tenga tantos miembros congregados, pero sus vidas, su testimonio, su comportamiento, las obras que están realizando, dan mucho que desear referente a una persona salvada. Sabemos que una persona salvada es una persona que tiene el fruto del Espíritu Santo, que conserva bien su vida, su testimonio, su santidad, su relación con los demás y sobre todo su relación con su familia. Entonces, quiero hacer un breve resumen de la Biblia para encontrar dónde comenzó todo. Esta disposición al mal, esta actitud que traemos los seres humanos, ¿dónde comenzó? ¿Y por qué el Señor tuvo que sacrificar a su propio Hijo para rescatar a esta humanidad tan terrible de la que nos tocó ser parte también de esta maldad? El Señor ha hecho un tremendo trabajo, una obra gloriosa y paciente, que es el plan de Dios para la salvación de la humanidad perdida. Todos los seres humanos están bajo perdición, todos. Esta palabra absoluta, todos, es la que usa el apóstol Pablo también, donde él dice, todos están destituidos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, incluyendo los personajes bíblicos, desde Adán hasta el último ser humano que viva sobre la tierra, son los seres humanos creados por Dios por causa del por qué vino a buscar y salvar a toda esta humanidad que se había perdido. Entonces, cuando ya no hay un gobierno, cuando ya no hay un rey, cuando ya no hay un Dios que gobierne, entonces, como dice Jueces 17:6, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto estamos viendo, estamos en un tiempo que parece que no hay un Dios, parece que no hay temor de que hay que dar cuentas, y está la vida de la gente muy disipada. No me extraña la gente del mundo, pero lo que sí me extraña es la gente de la iglesia, los que han profesado únicamente con sus labios que son cristianos, que son hijos de Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces, yo tengo este cargo. Yo quiero hablar de salvación. No te equivoques, porque probablemente tú no eres salvo y todavía vas rumbo al infierno y no te has dado cuenta, porque te has cauterizado la conciencia. Ya no te remuerde la conciencia, ya no tienes la mente abierta para escuchar el consejo. Miren, estuvimos hablando de la familia, estuvimos hablando de principios para vivir bien en familia, y hoy tenemos graves problemas con algunas familias de nuestra iglesia. ¿Qué pasó? ¿Por qué estuvieron asistiendo y escuchando, pero no estaban recibiendo ningún principio? Porque si hubieran recibido el principio, hubieran salvado sus vidas y sus matrimonios. Yo quiero hablarte de dónde se originó todo. La palabra, como ya lo hemos visto, nos da instrucciones de cómo vivir la vida en familia y ante la sociedad. ¿De qué más trata la Biblia? Algunos, yo creo que no son creyentes, no entiendo por qué se congregan cuando no tienen ninguna disposición al cambio. No hay una buena voluntad para el cambio. Entonces lo que yo estoy viendo es que al escuchar tanta verdad y no ponerlo por obra, siendo tan solamente oidores, han endurecido sus corazones para escuchar y poner por obra los principios prácticos de la palabra de Dios.
¿Qué nos enseña la Biblia con relación a la salvación? Porque hay que aclarar, ¿verdaderamente eres cristiano? ¿Verdaderamente Cristo mora por la fe en tu corazón? ¿Hay vida nueva? ¿Hay cosas viejas que ya pasaron? ¿O no hay ningún cambio? Porque si el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Toda tu vida pasada ya no la quiere Dios en el presente. La vida nueva es para gente nueva y el reino es para gente convertida. ¿Cómo preparó Dios su plan para salvar a la humanidad de la condenación eterna? Es una verdadera tragedia el desdén que muestran muchos oyentes, ya no digamos creyentes, a todas las vitales enseñanzas recibidas les hacen fuchi. No tienen ninguna actitud correcta hacia ellas. Ese es el problema. Y ahora sus vidas están viviendo una vida miserable, muy triste. No todos, gracias a Dios. Hay muchos que son rescatados y otros rescatables todavía, pero otros ya están perdidos. Muchas veces la forma en que los creyentes salen del lugar de reunión contradice la predicación. Salen alegres y despreocupados, saludándose como si nada unos a otros, como si no tuvieran nada de importancia lo que acaban de escuchar. No hay quebranto, no hay humildad, no hay hambre y sed de Dios, no hay hambre y sed de justicia, no hay hambre y sed para provocar los cambios. Oigan lo que oigan, de todas maneras harán lo que deseen, aunque sea fuera de la voluntad de Dios. Muchos matrimonios están sufriendo por esto, pero todavía no les amanece, todavía no han tocado fondo. Si los creyentes testificaran por medio de una vida despreocupada, sin entender profundamente la condenación de las almas, las personas a las que les testifiquen, si es que testifican, sean o serán endurecidas por el Evangelio, que proyectan sus propias conductas. De nada sirve que el predicador avise a los hombres acerca del destino de sus almas. Esto no producirá ningún efecto si los creyentes no viven de acuerdo a esta enseñanza. Si los creyentes vivieran tan solo una semana como si creyeran en la Biblia, muchos de sus conocidos que aún no conocen a Dios se convertirían. Los cristianos no tienen derecho de quedarse callados. Deben reprender, exhortar, rogar a todos con toda paciencia y doctrina, como dice la 2 Timoteo 4:2. Pero su principal influencia como testigos es por medio de su vida. El ejemplo enseña con una fuerza mayor que el precepto, por lo cual los creyentes deben caminar por la vida, manifestando que creen en lo que la Biblia dice. Filipenses 4:9 lo dice. Los verdaderos creyentes buscan el compañerismo para su edificación y crecimiento. Esta es una demostración de que son salvos. Hay anhelo, hay un cargo. La gente cuando recibe un beneficio empieza a buscar recomendar lo que le benefició. Si tú fuiste salvo de una terrible condenación, de terribles pecados que son innombrables inclusive, si fuiste lavado por la sangre de Cristo, ¿no te gustaría compartir este tremendo beneficio? ¿Por qué te quedas callado? Básicamente, la Biblia tiene que ver con los planes y propósitos de Dios
para tener comunión con las personas del mundo. Dios creó todo, incluyendo a las personas que fueron creadas a su imagen y con el propósito expreso de tener comunión con Él. A Dios no le gusta estar solo. El Señor creó a esta nueva criatura llamada ser humano para tener un compañero por todos los siglos, por la eternidad. Pero este compañero le falló. Por lo tanto, ¿qué le cuesta a Él realmente destruir a esta criatura? Pero Él ama a la humanidad. Y por esta razón vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Génesis habla de la creación, habla de las primeras personas, Adán y Eva, su comunión con Dios en el jardín del Edén, y luego su caída en el pecado, que rompió esa comunión, ese compañerismo, como consecuencia de la rebelión de la humanidad, la muerte y las dificultades entraron en el mundo. El mundo no es ahora como fue creado. Sin embargo, Dios no se limitó a desechar a Adán y a Eva y a todos sus descendientes, porque Él continuó buscándolos y atrayéndolos hacia Él a pesar de su pecado. Fue Dios mismo quien tomó la iniciativa yendo al rescate. Dios sabía que el ser humano nunca lo iba a buscar. Por lo tanto, Dios, el ofendido Dios, buscó al ofensor y lo sigue buscando. Dame, hijo mío, tu corazón. Venid a mí todos. O sea, Él siempre está haciendo un tierno llamado a todos los pecadores que no se lo merecen. No merecemos tanta bondad, no merecemos tanto amor y tanta misericordia. No merecemos el perdón. ¿Qué es lo que merecemos? Si es que merecemos algo, es la condenación. Eso es lo que merecemos. Pero el Señor nos ama. Eso es una tremenda diferencia. Él nos ama. Y por eso dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 1 al capítulo 11, los primeros capítulos del Génesis, los 11, demuestran la depravación de la humanidad como consecuencia de la caída de Adán y Eva. Tenemos, por ejemplo, la primera consecuencia: Caín mató a su propio hermano, Abel. Ahí tenemos el primer crimen, el primer asesino y el primer mártir. Al cabo de unas pocas generaciones, el mundo se había corrompido tanto que Dios decidió acabar con todo el mundo, con un diluvio, y empezar de nuevo con Noé y su familia, porque el Señor había dicho una sentencia: me arrepiento de haber creado al hombre. Sin embargo, el Señor hizo una excepción. Separó a una familia. Dios le ordenó a Noé que construyera un arca para salvar a su familia y a algunos animales. Incluso después del diluvio, Noé resultó ser también un hombre pecador. Luego la población aumentó y el mundo entero se unió para construir una torre para alcanzar el cielo. Y este fue el intento de la humanidad para llegar a Dios por su cuenta. Dios no estaba complacido y confundió sus lenguas, lo cual hizo que se dispersaran por toda la tierra. Esta es la torre de Babel, la torre de la confusión, porque Dios los confundió para que se separaran, porque ellos se negaban a separarse y llenar la tierra. En Génesis 12, Dios escogió a un hombre, Abraham, y a sus descendientes para que fueran el medio por el cual se renovaría la comunión con Dios y la humanidad. Dios prometió que a través de Abraham todo el mundo sería bendecido. El resto del Antiguo Testamento es la historia de la familia de Abraham, la nación de Israel y la relación de Dios con ellos. Dios también
le prometió a Abraham la tierra de Canaán como herencia para sus descendientes. A partir del capítulo 13 al 50 de Génesis, el resto, desde a partir del 13, cuenta la historia o las historias, algunas historias, y algunas de ellas son evidencias de fracasos de Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob, que luego se llamó Israel, y los 12 hijos de Jacob. Todos entraron en conflicto. Algunos de los 12 hijos venden a su hermano José como esclavo simplemente por celos. Dios está con José y durante un periodo de unos 20 años, José pasa de la esclavitud a convertirse en el gobernante de todo Egipto. Fue el segundo al mando después del faraón. Cuando la hambruna golpea, ahí vemos nosotros a los hermanos de José venir a Egipto para comprar comida y se reúnen con José, quien los perdona cuando descubrieron quién era él. Y los lleva a todos a Egipto, donde tendrán comida suficiente y de sobra. Y luego viene el libro de Éxodo. El Éxodo comienza unos siglos después. Los israelitas se han multiplicado y los egipcios, por temor a su gran número, los han esclavizado. El faraón ordena matar a todos los niños hebreos recién nacidos. Una madre esconde a su hijo el mayor tiempo posible y luego hace un pequeño canasto a prueba de agua y lo pone en el río cerca de donde la hija del faraón viene a bañarse. La princesa encuentra el canasto y decide quedarse con el niño, a quien llama Moisés, y lo cría como nieto del faraón. Más tarde, ya adulto, Moisés ve la opresión de su pueblo y mata a un capataz egipcio por haber golpeado a un esclavo israelita. El faraón lo descubre y Moisés tiene que huir del país. Pasa los siguientes 40 años siendo un pastor nómada. Para esta altura ya tenía 80 años. Entonces se le aparece Dios y le dice que vuelva a Egipto y saque al pueblo de la esclavitud. Cuando Moisés va al faraón, el faraón se niega a cumplir con las exigencias de Dios. Dios envía unas terribles plagas a Egipto que culminan con la muerte del primogénito de cada familia. Sin embargo, cualquier israelita o egipcio que aplicara la sangre de un cordero de sacrificio en los postes y el dintel de su casa se salvaría. El juicio de Dios pasaría sobre esa casa. Con la última plaga, el faraón le dijo al pueblo que se fuera y Moisés lo sacó. Cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo, el faraón cambió de opinión y con su ejército persiguió a sus antiguos esclavos. Dios dividió el mar y los israelitas lo atravesaron en tierra seca. En cambio, el mar se cerró para los egipcios que los perseguían y fueron destruidos. Mientras el libro de Éxodo continúa, Moisés comienza la tarea de guiar a los israelitas a la tierra que Dios les había prometido a Abraham y a sus descendientes. En el camino reciben la ley de Dios que les dice cómo comportarse correctamente para agradar a Dios. También reciben los planos del tabernáculo, una especie del santuario móvil, donde Dios se encontraría con ellos. Y luego entramos al libro de Levítico. En ese libro, Dios le da a Israel instrucciones sobre el ritual y los sacrificios necesarios para que los pecadores se acerquen a Dios mismo. Y luego viene el libro de Números. Aunque el pueblo promete obedecer y honrar a Dios, el libro de los Números destaca sus repetidos fracasos. De hecho, los israelitas finalmente se niegan a entrar en la tierra prometida, pensando que el pueblo que la ocupaba era demasiado fuerte para ellos. Y como resultado de su incredulidad, el pueblo vivió en el desierto durante unos
40 años hasta que una generación murió. Luego Dios llevó a sus hijos a la tierra. Luego tenemos el libro de Deuteronomio. El libro del Deuteronomio contiene los discursos finales de Moisés dirigidos a la nueva generación, que en su mayoría no había experimentado de primera mano la milagrosa liberación con que Dios los sacó de Egipto. Y luego viene Josué. El libro de Josué cuenta cómo los israelitas conquistaron y ocuparon la tierra prometida de la mano de Dios. Y luego Jueces. El libro de los Jueces habla de su compromiso religioso y su adoración a los falsos dioses de Canaán. El ciclo repetido en Jueces es la rebelión de la nación, el castigo de Dios y luego la liberación por medio de un juez después de su arrepentimiento. Y luego viene Ruth. El libro de Ruth cuenta la historia de una mujer moabita virtuosa que se une a Israel y se convierte en la bisabuela de David, quien se convertiría en el rey más grande de Israel. Primera de Samuel es la historia del profeta Samuel y cómo unge al primer rey de Israel llamado Saúl. Saúl fracasó por su desobediencia a Dios, así que Samuel ungió a David, el profeta Samuel. David se convierte en un ayudante del rey Saúl y con el tiempo Saúl sospecha que David estaba destinado a ser rey, por lo que intenta matarlo. Saúl finalmente muere en batalla y David se convierte en rey. Segunda de Samuel y Primera de Crónicas describen el reinado de David. A pesar de que tiene algunos fracasos notables, él ama y honra a Dios. Dios le promete que siempre tendrá un descendiente para sentarse en el trono. La Biblia también contiene un conjunto de libros que se conocen como literatura de sabiduría. Job cuenta la historia de un hombre que lo perdió todo, pero que sigue confiando en Dios. Lo que dice Job es que a veces los justos sufren sin razón aparente, aunque Dios siempre tiene una razón, incluso si decide no dejarnos saber cuál es. Los Salmos es un libro de oraciones, de himnos y de poemas. David escribió la mayor parte de ellos. Incluye cantos de alabanza y oraciones de liberación en muchas etapas diferentes de la historia de Israel. Proverbios es una colección de dichos sabios y sabiduría práctica, atribuidos principalmente a Salomón. Eclesiastés relata la inutilidad de la vida de Salomón después de que se alejó del Señor. El Cantar de los Cantares es una historia de amor que habla de los placeres del matrimonio. Primera y Segunda de Reyes habla de los reyes que suceden a David. Su hijo Salomón comienza bien, pero luego cae preso de la idolatría. Cuando el hijo de Salomón se hace rey, las 10 tribus del norte se separan de él, dividiendo el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá, quedando solo las tribus de Judá y Benjamín, que se mantuvieron fieles al linaje del rey David. Ninguno de los reyes del reino del norte, o sea, de Israel, siguió al Señor, y solo unos pocos del sur, o sea, Judá, lo hicieron. Segunda de Crónicas cuenta más sobre los reyes de Judá o el reino del sur. Hubo muchas dinastías en el norte, pero todos los reyes del sur eran descendientes de David. Los profetas. Durante el tiempo de los reyes, Dios envió profetas para advertir a su pueblo que el juicio vendría si no se arrepentían de su pecado. Oseas y Amós hablaron al reino del norte. Isaías, Jeremías y Lamentaciones, escrito por Jeremías, Joel, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías, hablaron al reino del sur. Abdías y Jonás hablaron a las naciones extranjeras. El pueblo
no se arrepintió y finalmente Dios envió un juicio. El reino del norte fue destruido por Asiria alrededor del año 722 a.C. y el reino del sur fue derrotado por Babilonia en el año 586 a.C. Jerusalén y el templo fueron destruidos y muchos de los habitantes de Judá fueron deportados a Babilonia. Ezequiel y Daniel fueron profetas de Dios durante este tiempo de exilio. El libro de Esther es la historia de los judíos que vivían en Persia durante este mismo tiempo. Bueno, después que Judá estuvo en el exilio por 70 años, Dios comenzó a traer al pueblo de vuelta a Jerusalén para reconstruir. Y ahí es donde viene la referencia de Nehemías y también de Esdras. Registran ellos este tiempo de reconstrucción y los profetas Zacarías, Ageo y Malaquías hablaron la palabra de Dios al pueblo durante este tiempo. Durante todo el tiempo, los profetas hablaron de un reino restaurado, un nuevo pacto y un descendiente de David que gobernaría para siempre. Incluso comenzaron a indicar que los gentiles, o sea, los no judíos, serían incluidos en la bendición. Pero aún no estaba claro cómo se produciría todo esto. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento y después de este profeta, que fue el último del Antiguo Testamento, hubo unos 400 años de silencio en los que no se registró ningún discurso profético en las Escrituras. Durante esos 400 años, Israel se independizó por poco tiempo, pero luego quedó subyugada por el Imperio Romano. Y luego entramos al Nuevo Testamento. En los Evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aparece un nuevo profeta, conforme al antiguo orden, llamado Juan y apodado el Bautista, como el primer profeta en los últimos 4 siglos, anunciando que el reino está cerca y que ha llegado el Mesías que gobernaría. Él identifica a este Mesías como Jesús. Cada uno de los 4 evangelios nos habla de la vida y el ministerio de Jesús. Aunque nació en Belén, ese no fue su comienzo, ya que en realidad es Dios hecho carne que vino a vivir entre nosotros. Los evangelios, que en realidad es un solo evangelio y 4 evangelistas que lo escribieron, registran sus milagros y afirmaciones divinas, tales como afirmar ser igual al Padre, perdonar pecados y aceptar la adoración. Jesús reunió a un pequeño grupo de 12 discípulos para formarlos y enseñarles. Les reveló que lo matarían por los pecados del mundo. Ellos no comprendieron lo que estaba diciendo en ese momento y rechazaron la idea. ¿Cómo podría perder la vida el rey, el Mesías? Pero tal como dijo, Jesús fue traicionado y crucificado y luego resucitó de entre los muertos. En lugar de instituir un reino político terrenal, les dijo a sus discípulos que difundieran las buenas nuevas de su vida, muerte y resurrección a todo el mundo. Cualquiera que confíe en Él, o sea, en Jesús, recibirá el perdón de sus pecados y formará parte de su reino. Cuando llegue el momento, Él regresará de forma visible y poderosa. Él cumple la ley del Antiguo Testamento y es por Él que el templo, los sacrificios y el sacerdocio han quedado obsoletos. Cuando regrese, se inaugurará el reino prometido. Ahora, en el libro de los Hechos, registra la venida del Espíritu Santo y la proclamación del Evangelio en todo el mundo que los discípulos originales, o sea, los apóstoles, conocían excepto Judas el traidor y su sustituto Matías, al igual que un nuevo apóstol llamado Pablo. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, sin embargo, Cristo se le apareció y le encargó que fuera un apóstol para los gentiles. Las epístolas del Nuevo Testamento, llamadas cartas, son cartas escritas por los apóstoles a los cristianos en diversos lugares del Imperio Romano, explicando
la doctrina correcta y exhortando a un comportamiento correcto. 13 de las epístolas fueron escritas por Pablo y sus títulos revelan a quienes fueron escritas. Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y 1 y 2 de Tesalonicenses fueron escritas a las iglesias de las ciudades de Corinto, Galacia, Éfeso, etc. 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón fueron escritas a individuos, dando principio de discipulado. Todas estas cartas explican con más detalle quién es Jesús y cómo el Evangelio se relaciona con la vida cotidiana. Muchas obras han pretendido explicar esto, pero aquí las epístolas llevan el nombre de los hombres que las escribieron, haciéndose responsables. Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas son las otras cartas. El autor de la carta o epístola a los hebreos es el único desconocido, aunque está escrita a los hebreos, o sea, los judíos, explicando cómo todo el Antiguo Testamento se ha cumplido en Jesús. Y por último, Apocalipsis, revelación. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia. El apóstol Juan lo escribió para relatar las visiones que había recibido de Jesús. Todo lo anterior está cumplido y muy pocas cosas quedan por cumplir. Pero ahora, al entrar al Apocalipsis, estamos entrando a la profecía del futuro. O sea, que ya estamos dentro del cumplimiento. El Apocalipsis contiene imágenes fantásticas, misteriosas, pero todo apunta al hecho de que un día Jesús volverá y su reinado será visible e innegable. En él se cumplirán todas las promesas hechas a Abraham y al mundo. Aquellos que lo rechacen serán lanzados al lago de fuego. Es gracias a su vida, muerte y resurrección que la gente puede recibir el perdón y tener la misma relación con Dios como la que tuvieron Adán y Eva y que luego perdieron. Al final de todo, Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. El clímax de la historia está en Apocalipsis 21:3, que dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La Biblia es una saga que abarca toda la historia de la humanidad. La historia de la Biblia dice que nuestra comunión con Dios, que se perdió en el principio, se está restaurando a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esta comunión se podrá experimentar perfectamente en los nuevos cielos y la tierra, aunque a través del Espíritu Santo, aquellos que ponen su fe en Cristo pueden disfrutar de una buena porción de esa comunión, de ese compañerismo aquí y ahora. La mejor manera de conocer la Biblia es leerla. Si no la has leído, te recomiendo que comiences con el Evangelio de Juan. Quiero decirte, finalmente, después de este resumen, que son muchas notas que tomé por aquí y por allá, realmente es una revelación clara de todo lo que hizo Dios a través de los siglos para poder salvarte a ti. Y a ti que profesas ser cristiano, pero que no vives de acuerdo a estos principios, te está diciendo que esto va en serio. Le costó la vida a su propio hijo. Créeme, es muy serio. Este asunto de la salvación, este asunto del pecado que lleva a la condenación, es un asunto muy serio. No es para tomarlo con desdén. No es como hacerlo de reojo o con el disimulo o con el fingimiento de que somos cristianos cuando realmente nos estamos endureciendo por el disimulo. Si tú no vives de acuerdo a los principios, si tú estás destruyendo en lugar de edificar, quiero decirte tajantemente, tú no eres cristiano. Tú vas al infierno y vas a despertar allá, a menos que en este momento reconozcas con todo tu corazón que no has tomado en serio esta enseñanza de que Dios
trajo a su propio Hijo para dar su vida en rescate por ti. Él mismo dijo, venid a mí todos. Él mismo dijo, he aquí yo estoy a la puerta. Él ha dicho muchas cosas. Tú andas buscando el camino, Jesús dijo, yo soy el camino. Tú andas buscando la verdad, Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Quieres una vida? Él es la vida. En otras palabras, no necesitas nada más que a Jesús. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Inclusive, vida abundante. Permíteme orar por ti. Quiero que todos los que en este momento están entendiendo el mensaje de Dios para su propia salvación y les ha llegado al corazón este discernimiento de que realmente están perdidos, aunque lo hayan profesado al contrario durante muchos años de su vida. Hoy descubre, por favor, que si no vives de acuerdo a lo que dice la palabra, tú estás perdido. Y yo te invito en el nombre del Señor Jesús, mediante el Espíritu Santo, trayéndote convicción de pecado, de justicia y de juicio, que vengas a Él en este momento arrepentido y le pidas perdón. Simplemente dile con palabras sinceras, tus propias palabras, dile, Señor Jesús, yo reconozco, estoy consciente de que soy un pecador, pero ahora te digo de todo corazón que me perdones porque me había endurecido, porque todo esto que dijo el predicador lo he oído por muchos años, pero yo no lo había tomado en cuenta. Ayúdame, Señor, a creer esto y cambia mi vida, por favor, radicalmente. Quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por escucharme. Gracias por el perdón de tus pecados y gracias, Jesús, por pagar con tu sangre. Dios Padre, bendito sea tu nombre. Añádeme a tu familia por medio de tu amado Hijo Jesucristo. En el nombre de Él te lo pido, Señor, con todo mi corazón. Amén. Amigos y hermanos, eso es todo por hoy. Y nos vemos la próxima con el favor de Dios. Hasta luego.